Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David, el saxofonista, y hoy estamos todos reunidos aquí porque hace muy poquito se estrenó para Netflix una serie animada alucinante para los chicos llamada Coati, y que cuenta entre sus directores a dos grandes artistas. Por un lado, Sergio Slepsuk y a Fernando Sagua. Y Fernando es un gran amigo de este podcast. Por eso tengo el privilegio de que esté aquí conmigo en esta oportunidad. Fernando, querido, siempre es una alegría para el alma que estés aquí. Y me encantaría que nos cuentes cómo fue el trabajo de dirigir una serie animada que se va a estrenar para Netflix, cómo fue todo ese trabajo ya, que es como el siguiente paso profesional, ¿no? No solamente trabajar en todo lo referido a los proyectos independientes, sino realmente pasar al mainstream así en estado pero puro, ¿no? Los que conocemos tu trabajo sabemos que venís de hace mucho tiempo, trabajaste para Cartoon Network como tantos otros grandes artistas argentinos, pero bueno, tu nombre es impresionante y esta serie llamó mucho la atención, ¿no? O sea, esos colores vivos, el concepto, y que también es algo para que pueda ver toda la familia. Hasta vi que estaba integrando todo el equipo Sofía Vergara. Bueno, quiero que nos cuentes todo esto, Fernando querido, cómo fue la cocina de las ideas, cómo fue preparar todo y cómo es dirigir una serie animada. Bueno, David, muchas gracias desde ya por tus palabras, por este espacio, por lo que es Vivo Podcast para toda la comunidad artística, que está buenísimo, nada, tener este lugar para charlar y contar qué es lo que uno está haciendo. Me encanta ver cómo va creciendo y cómo este espacio está cada vez más presente. Te cuento de Cuati. Hace, te diría, un montón de años. 2017, me parece que fue. Anabela Sosa, que es una productora muy grosa de, de Miami, en el mundo de la televisión, publicidad, cine, ¿no? Me contactó para en principio era hacer unos concept art para una película. Que iba a hacer una película llamada Cuatí, y bueno, que se iba a desarrollar esta película en una selva mágica donde los animales de diferentes razas iban a vivir en comunidad y bueno, tenía un mensaje distinto a la película. La película era un poco más adulta, más Disney en ese sentido. En esa película laburé con un equipo de fondos, había otro equipo de fondos también. Eh, pero no estábamos muy conectados, ¿viste? Era como que cada uno estaba abocado a su tarea. Y bueno, eso se hizo con el tiempo y la película se estrenó en pandemia, con lo cual no pudimos ir nosotros al estreno. Fue como todo un proceso muy lindo, pero también extremo en ese momento. Fue raro, ¿sabes por qué? Porque fue como un primer testeo de lo que fue después el home office y lo que fue laburar después para los artistas como yo. Muchos terminamos trabajando desde casa, ¿viste? Te terminas armando un estudio, un lugar para trabajar, donde estés cómodo, pones tus muñecos, tus libros, todo, pero ya después de la pandemia muchos quedamos instalados en nuestro estudio personal, digamos. Y esto fue como un previo, o sea, yo me empecé a armar un poco mi estudio personal desde esa época, me acuerdo. Eh, Fue súper interesante. La cuestión es que, bueno, se estrenó la película. Esta película se estrenó en pandemia y siempre seguimos en contacto con Anabela porque ya es una amiga y es muy creativa y siempre está muy activa para generar ideas y presentando proyectos. Hicimos algunas otras cosas, también con Quechu, por supuesto, pero con Quechu en la película, Quechu trabajó, pero yo nunca, no había hablado sobre la película con él. A Quechu lo conozco, Sergio Slepsu, que es Quechu, es el otro director, lo conozco desde el 98, 99, que empezamos a trabajar en animación. O sea, es un amigo de toda la vida. Eh,
Y bueno, y cuando pasa, nos empezamos a contactar con Quechu para ver si podíamos ir al estreno, pandemia no se podía viajar, fue muy difícil. Eh, Después hicimos algunos proyectos con Ana también, y un tiempo después nos contacta Anabela para hacer lo que podría llegar a ser la serie de Coatí. Una idea fue, empezamos a tirar diseños, a generar este mundo, bueno, cómo podría ser este mundo, cómo se podría contar este mundo, eh, cómo podría desarrollar este mundo, pensándolo ya como para algo para chicos, ¿viste? Porque lo que cambiabas definitivamente entre la serie y y lo que fue la película es que la serie estaba más centrado en el mundo infantil y queríamos como cambiar toda la estructura del mundo. El mundo tenía que funcionar casi como algo más terrenal. En la película no había casitas, en la serie sí, está pensado más para chicos. Bueno, y además tenía que tener este corazón que para la gente que vive en Miami, en Estados Unidos, son extranjeros que se fueron a vivir ahí, es muy importante, ¿viste? Esta sensación como de su propia tierra ahí. Entonces un poco esta selva tenía eso, ¿viste? Este mundo de zoo tiene eso. Cada animal viene de otro lado y está en ese lugar, conviven ahí, pero cada uno tiene un pedacito de su tierra. Entonces teníamos que ver cómo sumarle eso también a esto. Entonces, bueno, fuimos creando toda esa idea y para fines de diciembre de 2022, si no me equivoco, no, en noviembre de 2022 nos fuimos, eh, nos invitaron Anabela Sosa y Melissa Escobar, que son como las creadoras de la serie, nos invitaron a Quechua y a mí a ir a vender la serie. Y bueno, hicimos un trabajo ahí una semana extrema de armar Biblia, terminar de cerrar ideas de diseño, fuimos, la vendimos y encantó. Trabajamos con un equipo en Univision, en VIX en realidad, un equipo de gente espectacular. Y hay algo que nos pasó con esta serie que el equipo de gente, toda la gente que tuvimos, de toda la gente que trabajamos con gente de Colombia, con gente de España, con gente de Filipinas, con gente de Argentina, bueno, con gente de México, Miami. Toda la gente fue impresionante, todos, del primero al último, y de hecho quedamos todos muy amigos con los actores de doblaje, con la gente que trabajó en Colombia haciendo diseño de props, con la gente que trabajó acá. Emo Enrique es un genio, que es el que manejó el equipo de fondos. Eh, Nada, con todo el mundo. La verdad que hay algo que yo tengo que agradecer y que te lo había dicho ya antes, que es muy importante en una producción terminar generando vínculos de amistad y que un poco ese grupo, por más disperso que esté, termine siendo cercano o uno lo tenga presente y termine siendo familia casi, es un montón. Nosotros hablamos todos los días con las productoras, con Caroline, que es una chica que está en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, en principio era un poco más difícil por el tema del idioma, pero nada, vas practicando y terminas hablando y no pasa nada. De hecho, fue 2 años de hablar sin parar. También estaba Juli, que Juli es una genia también, que nos invitó, fue la que nos recibió cuando llegamos a Miami. Entonces fue como un mundo, viste, que todo salió bien. Nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos una... Siempre fue tirar para adelante con la gente de VIX. Eh, Sofía Vergara, que es también productora, una genia, siempre predispuesta, viste, para todo. La verdad que todo salió bien y eso es lo que hace que la serie, que se hizo, como te digo, a distancia y que podía haber tenido un montón de problemas, se entregó a tiempo, se hizo con mucho corazón y bueno, y la verdad que estamos contentos porque
en algún punto es un poco, el formato de trabajo es un poco un experimento, pero salió redondo y, y es un orgullo, la verdad. Es un orgullo y es un orgullo el equipo. El equipo con el que trabajamos es impresionante. No tengo quejas con nadie. ¿Viste? Como vos siempre decís, bueno, por ahí falló tal pata. Nada. Todo fue impresionante. Impresionante. Me atrevo a decir que si se nos da y tenemos más temporadas, seguramente va a salir mucho mejor. Muchísimo mejor. Así que nada, todas, más que palabras de agradecimiento no tengo para este equipo y para todo este proceso. Y ahora, Fernando, que pasó ya unas semanas del estreno, ¿cómo viste vos el recibimiento que le dio el público? Netflix, por supuesto, que es una puerta hacia el mundo. O sea, imagino que todo lo que dirigiste, viste, en esta serie, lo va a ver un chico que esté aquí en Argentina, otro que esté en México y así, pero por todo el globo terráqueo. Y me gustaría saber qué sentís vos y cuáles son tus expectativas al respecto. Mira, pasó poco tiempo como para evaluar qué va a suceder de todos los niños, hijos de artistas, hijas de artistas, eh, pequeños, ¿no? Que estuvieron viendo la serie y de conocidos también. De todos tuvimos buen feedback. Pasa algo con la serie que si bien tiene un ritmo vertiginoso, eh, las canciones son muy pegadizas y los personajes son muy graciosos. Hicieron un muy, muy gran trabajo todos los actores de doblaje, la verdad que impresionante. Y eso también, viste, le da como un punch muy, muy espectacular, viste, nada. Hay un personaje que se llama Paco, que lo hizo Emilio Treviño, que ese chico es una luz. Todos son una luz, ¿eh? Todos los actores son una luz. Pero él es más grande. Nosotros trabajamos todos con niños y él es más grande. Y le puso. Al principio teníamos como una duda, ¿viste? ¿Qué podía pasar con un casi adulto? Porque es un joven, pero es adulto. Haciendo la voz de uno de los niños. Y no, perfecto. Perfecto. La verdad es que creo que ese trabajo funcionó muy bien. Después tenemos como el que nos ayudó un montón con el casting de voces, también fue Luis Carreño, que es el que hace es la voz de Bob Esponja. Eh, un genio, Luis. No, tuvimos mucha suerte. Con la gente que estuvimos trabajando es espectacular. Lo incito en esto porque es sorprendente. Y el feedback que recibimos es bueno también en parte porque hay mucho trabajo muy, muy bien hecho, ¿viste? La verdad es que tenemos como una base muy sólida. Así que nada, es eso, ¿viste? Por ejemplo, la música la hizo Julio Reyes Copelo, que es un animal, un tipo que ganó millones de premios, es un genio. Si buscas lo que hace el tipo es un genio, es una eminencia, es un maestro. Entonces, trabajar con esa gente ya te da una base espectacular. Y las expectativas son que salgan más temporadas, mejorarlo, ampliar el mundo, ampliar un poco lo que puede ser este IP, ver hasta dónde se puede llevar. Yo creo que tiene mucha tela para cortar. Y yo quiero unos muñequitos también. Me encantaría tener unos muñequitos de estos personajes. Son personajes que queremos mucho, los conocemos mucho. Y hacía mucho que no trabajaba en un proyecto así de grande, con gente que quiero tanto, así que es puro orgullo por ahora. Para finalizar, Fernando querido, como siempre, gracias totales por tu apoyo siempre a mi querido podcast. Y me gustaría que les pases a las personas, a todos los oyentes, cuáles son tus redes, de qué manera la gente se puede contactar con vos. Hace poco el gran Hernán Panesi organizó
una muestra gráfica por los 25 años del boom de Pokémon en Argentina. Y me encantaría también que les cuentes un poquito, como un bonus track, ¿no? A los que nos escuchan, cómo fue hacer esa ilustración de Pokémon, que es una maravilla. Yo se las recomiendo, vayan al Instagram de Fernando Sagua porque es una obra extraordinaria. Pero bueno, te paso el micrófono, Fernando querido. Gracias totales, o debería decir arigatos totales. Bueno, de nuevo, mil gracias por este espacio. La verdad, siempre es una alegría, es una alegría. Muero, ¿sabes por qué? Por ver en algún momento este vivo con cámara, que creo que ahí va a ser un éxito. Un éxito porque hay un montón de... Bueno, Hernán Panesi es un genio, ya que lo nombraste, y es muy amable. Siempre, la verdad que yo a Hernán lo vengo siguiendo hace 1000 años, en su canal de YouTube y en redes. Y un día hablamos con Hernán por Twitter cuando anunció alguna de estas muestras y le dije que lo seguía y que me gustaría participar y bla, bla, bla. Y la verdad que siempre muy accesible, muy buena onda, siempre predispuesto. Nada, espectacular. Te digo primero mis redes y después te digo lo de Pokémon. Mis redes en todos lados es @FernandoSagua, SAWA. Siempre es en Instagram. En Instagram no me siguen. En Instagram sí, perdón. Instagram es @FernandoSagua. En Twitter estoy también, pero no me sigue nadie. Y si no, bueno, ArtStation, Vimeo. En Vimeo pueden encontrar un montón de videos que no subo a otras redes. Y bueno, nada, siempre estoy tratando de hacer cosas. Y lo de Pokémon está buenísimo. Todas las movidas que me sumé con Hernán fueron muy disfrutables, pero más allá de lo que uno puede mostrar ahí, que es un dibujito, básicamente, lo que está buenísimo es la movida que se genera con la gente. Conocí gente, yo te lo dije la otra vez y lo vuelvo a remarcar acá, estuve muy encerrado trabajando durante mucho tiempo, mis hijas más chicas, no me gustaba mucho salir, no me gustaba mucho ir a movidas así de mucha gente. De hecho, hasta el año pasado no había ido nunca a una Comic Con y estaba negadísimo a todas esas movidas porque, porque estaba dedicado a hacer otra cosa. Y ahora que ya mis hijas son grandes y me empecé a dar un poco más el tiempo, me di cuenta que es súper importante el contacto con colegas, ¿viste? Obviamente, seguir en contacto con colegas amigos, pero en estas movidas estás en contacto con gente que por ahí hace otra cosa, que nada que ver, ¿viste? Eh, no sé, me he contactado con gente ahí que me sorprendió y que te retroalimenta mucho y eso es algo que tiene mucho que ver con lo que hace Hernán, ¿viste? No sé, por ejemplo, los chicos de Good News BA, que son unos genios. Es buenísimo lo que tienen con ese puesto de diario convertido en un espacio de arte, ¿viste? Entonces, bueno, nada, eso, me siento, y bueno, conocerte a vos también, siento que se arma como una retroalimentación de seres humanos que es muy necesaria, más en esta época, más en lo que es este mundo de artistas, ilustradores y cuestiones, músicos y otras salsas. Y nada, está buenísimo, ¿viste? Está buenísimo este espacio. Y quiero ver el podcast con camarita, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo enorme. De nuevo, gracias por este espacio. Y nada, que viva la animación argentina, carajo. Muchísimas gracias, Agua querido, siempre por tu tiempo y por todas las historias increíbles que nos cuentas. Y también muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el Saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en mi perfil de YouTube, David el Saxofonista, o en Spotify como Vivo Podcast. Les mando un saludo a todos. ¡Chao!